Bueno, muy buena noche para todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de clase, la segunda sesión en esta semana, donde estamos viendo el tema de estructuras repetitivas. Ya hemos abordado la estructura repetitiva para la sesión pasada del martes, en esta misma modalidad. Revisamos la estructura repetitiva mientras la vimos tanto en pseudocódigo como en la implementación en Python, y hoy vamos a revisar la última estructura repetitiva, que es la estructura repetitiva repita. Entonces, sabemos que este tema lo que estamos haciendo es que estamos agregando una manera de hacer repetir las cosas. Ya hemos abordado el para, ya hemos abordado el mientras. Vimos que con el para repetimos un número determinado de veces. Si sé cuántas veces se va a repetir lo que quiero repetir, entonces utilizo el para. En Python la instrucción es for. La clase pasada vimos que a veces hay procesos en los cuales no sé cuántas veces se va a repetir, pero sé que tengo que repetirlo. Entonces, en ese caso, modelamos el problema con estructura repetitiva mientras. En ese caso, mientras se cumpla una condición, entonces se hará una repetición. O sea, si la condición se cumple, se repetirá lo que hay dentro de la estructura. Esa estructura en Python se maneja con while y la condición. Si la condición es verdadera, se repite. También vimos que si posiblemente la primera vez que se ejecute el algoritmo, la condición de la estructura es falsa, entonces vimos que no se ejecutaba el proceso. Entonces, con esa estructura, es posible que no se ejecute ni una vez el proceso. En ambos momentos trabajamos el concepto de contador y acumulador con los ejemplos que hicimos. Los contadores es una variable que va contando una constante, generalmente de 1 en 1, pero se puede contar de 2 en 2, de 3 en 3, el conteo que uno necesite hacer, generalmente es de 1 en 1. Entonces, el contador es una variable que se utiliza dentro de una estructura repetitiva para contar el número de veces que se ejecutó ese proceso, generalmente de 1 en 1, pero no obligatoriamente. Y el acumulador es una variable que hace sumatorias, entonces que suma cosas. Entonces a eso se le llama contador y acumulador. En los ejemplos que hicimos, tanto del for como del mientras, usamos esa parte. Ahora vemos otro ejemplo y también vemos pues la implementación de contadores y acumuladores. En un momento determinado podemos tener ciclos anidados, es decir, que un ciclo esté dentro de otro ciclo. En la vida natural, en las actividades cotidianas, encontramos ese tipo de comportamientos. En el ejemplo de la venta en el supermercado, hay ciclos dentro de ciclos. Por ejemplo, un cajero o una cajera durante el turno que le toque, tiene que atender muchos clientes. Entonces, allí hay una estructura repetitiva. Mientras haya clientes, pues hay que atenderlo. Y por cada cliente tiene que registrar productos. O sea que atender clientes es una estructura repetitiva y por cada cliente el registrar productos es otra estructura repetitiva. Y a eso es lo que le llaman ciclos anidados y eso también lo podemos modelar nosotros en los algoritmos y en los programas. Entonces dijimos que una estructura repetitiva es un bloque de instrucción que se repite. En el for, un número determinado de veces. En el while, un número indeterminado de veces. Lo mismo sucede con el repita. El repita también permite ejecutar un número indeterminado de veces y también se hace a través de una condición. La diferencia es que el mientras condiciona al principio de la estructura, el repita condiciona al final de la estructura. Y eso hace que al menos con el repita se ejecute una vez. Al menos con el repita se ejecute una vez. Pero igual, eso sucede también con el mientras, porque si yo intencionalmente en la condición del mientras la pongo a que se cumpla de entrada, entonces al menos el proceso se estaría ejecutando una vez. Y esa es la razón, posiblemente, por la cual en Python no hay un repita, no hay un equivalente en repita. Todo se hace con el mientras. En otros lenguajes está la implementación del repita. En C++, en Java, en JavaScript y otros lenguajes de programación está el repita. Que allá en esos lenguajes se llama el do y al final se cierra con while, do while. Pero en el Python solamente es con mientras. Entonces vamos a ver la estructura repetitiva, repita. Entonces ejecuta al menos el proceso una vez
y se repite hasta que cumpla una condición. Eso es lo que hace el repita. Entonces vámonos por acá adelante donde está el repita en las diapositivas. Y aquí tenemos el repita. Es una estructura repetitiva que ejecuta un bloque de código al menos una vez. Y luego sigue repitiéndose hasta que cumpla una condición. Hasta que cumple una condición. Entonces, las características del repita es que siempre se ejecuta al menos una vez, porque primero hace el proceso y luego condiciona. Ya lo vamos a ver. Evalúa la condición y después de ejecutar el bloque, evalúa la condición después de ejecutar el bloque de código. Y se ejecuta cuando no sabemos, o se usa cuando no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Pero necesitamos que el código se ejecute al menos una vez. O sea, que es lo mismo que el mientras. Si no sabemos cuántas veces se va a repetir, entonces podríamos utilizar el repita. Entonces, algorítmicamente se hace de esta manera. Está la estructura repetir, viene el bloque de código que se va a repetir hasta que expresión lógica, o sea, hasta que se cumpla una condición. Entonces, si miran en la estructura repetitiva algorítmicamente, entonces él entra haciendo el proceso. Como entra haciendo el proceso, al menos se garantiza que se ejecute una vez. Y solo al final pregunta. Si la condición no se cumple, algorítmicamente, si no se cumple, se repite. Entonces vuelve y repite, igual y evalúa la condición. Si no se cumple, se repite. Si no se cumple, repite. Cuando se cumple, allí deja de ejecutarse. Por eso dice hasta que se cumpla una condición. Entonces en Python no hay un equivalente. No hay un equivalente. En Python se hace con while. ¿Cómo hago que el while se comporte como un repita? Haciendo que la condición que puse en el while se cumpla de entrada. Entonces, así estoy garantizando que al menos se ejecute una vez. Entonces, miremos la demostración en pseudocódigo con PCI. Entonces, la estructura funciona de la siguiente manera. Podría ser lo mismo, también podría modelar lo que se hizo con el for. Entonces, debería decir algo así como, podemos decirle que definir y como entero. Y vamos a decirle que i inicia en 1. Y le decimos repetir, vamos a decirle que escriba, escribir, hola, y agreguémosle el i para saber en qué hola, en qué iteración va. De aquí hasta que, entonces sería hasta que i sea igual a 5. Por lo tanto, cuando él cumple la condición, hasta ahí llega. O sea, que en este caso nos va a imprimir de 1 a 4. De 1 a 4. Entonces, si ejecuto esto, voy a ejecutarlo paso a paso. Si ejecuto esto, entonces allí y vale 1. Repetir y hace el proceso. Entonces, hola, 1. No se cumple, no se cumple, no se cumple. Y ahí se va a quedar en un ciclo infinito. ¿Por qué se va a quedar en un ciclo infinito? ¿Quién me dice? Porque no está sumando, no está haciendo el contador, ¿no? Claro, porque i siempre va a valer 1. Mire que ahí quedó valiendo 1. Entonces, tanto en el mientras como en el repetir, no se me puede olvidar variar i en el conteo que se quiere. De hecho, es un contador como lo dice Robert, ¿no? Y asígnele i más 1. Que esto en últimas viene siendo un contador. Un contador, cuenta de 1 en 1. Y es una variable que es un contador, cuenta de 1 en 1. Entonces voy a volverlo a ejecutar y ahora sí i va a ir cambiando su valor. Entonces ahorita viene y dice hola, 1, incrementa i en 1 que valiendo 2, y es igual a 5, no, y es igual a 5, no, y aquí i es igual a 5, sí, como se cumple, se sale. Lo mismo que les demostré la vez pasada, solo se repite lo que está dentro de la estructura, de lo que está entre repetir y hasta, eso es repite. Entonces yo le digo aquí escribir, y le digo antes del repita, y acá le digo escribir,
después del repita, entonces eso se va a ejecutar una sola vez. Entonces vemos acá que repita, antes del repita se ejecutó una vez, después del repita se ejecutó una vez, pero el Lola se ejecutó del 1 a 4. Entonces, en este caso, si yo quisiera que se repitiera 5 veces, pues aquí tendría que decirle i es igual a 6, parecido a lo que hace el for en Python, ¿no? I es igual a 6. O podría decir que hasta que i sea mayor que 5. Entonces, allí en ese caso, va a incluir el 5, porque 5 no es mayor a 5, entonces no se cumple y se repetiría. Entonces, ahí va la primera vez, ahí va la segunda vez, ahí va la tercera vez, allí va la cuarta vez y ahí va la quinta vez. Entonces, ahí, cuando i valga 6, ahí se sale. Porque i es mayor que 5, sí, entonces sale cuando i vale 6. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como repetimos cosas con el repita. Entonces, se garantiza que el proceso al menos se hace una vez. Al menos se hace una vez. ¿Cómo se implementa esto en Python? Pues no tiene un equivalente. No hay un repita en Python. Entonces, permítanme, yo les muestro cómo tendríamos que hacerlo. Entonces, tendríamos que hacerlo con el mientras. ¿Sí? Tendríamos que hacerlo con el mientras. Entonces, en esta página que utilizo pues para codificar en Python. Bueno, esta página permite programar en varios lenguajes. Ese que está aquí es C++, y ustedes lo van a aprender el próximo semestre. Entonces, mire que aquí en C++, antes de mostrarles en Python, yo podría usar el for, el para. Entonces, sería for integer i, que arranca en 1, mientras que i sea menor o igual a 5, punto y coma, y más. Y vamos a decir que imprima hola. En este caso con printf, hola, y que nos imprima... Profe, ahí se le puede una O. Ah, sí, gracias. Listo. Más. Entonces, esto es el for en Python. Entonces, perdón, en C++. Mire que, aprovechando que estoy aquí, que esto me permite programar en varios lenguajes, pues ahí estamos viendo cómo sería el for en C++, y muy parecido a lo que vimos algorítmicamente y muy parecido a lo que está en Python, pero con una sintaxis distinta. Entonces, si lo ejecutamos, bueno, él me dice acá que no he seleccionado lenguaje, ahí está C++. Prinola, printf. Ok, esto es C, por lo tanto, ¿qué me está diciendo? No es literal. Le escogí C++, entonces voy a decirle aquí que esto es un IOStream y vamos a decirle using space std. Esto no le paren tantas bolas, que solamente es una demostración que yo quiero hacer. Y vamos a decirle aquí que esto es un cout. Hola. Y digámosle que i. Listo. Cancelar. Ahí está. Y dice que no dio un punto y coma. Ese print no va. Ok, ejecutémoslo y ahí está. Entonces mire que ahí está hola 1, hola 2, hola 3, hola 4 y hola 5. Entonces digamos que este sería el for en C++. Y aprovecho y le estoy adelantando un poquito lo del semestre que viene. El for. El while, ¿cómo sería? Muy parecido. Entonces sería integer y que arranca en 1. Y aquí entonces le diríamos while. Muy parecido, miren, while. Y sea menor o igual a 5. Y vamos a decirle acá que i más. ¿Qué es el contador? Esto vendría siendo equivalente a decir i igual a i más 1. Entonces allí va a ser lo mismo. Ahí está. Ahí está, hola 1, 2, 3, 4. Y en C++ está el repita, que sería, me llevo esto para el final, acá me lo llevo para el final, y acá arranco con un do.
Este es el repita en C++, así mismo se trabaja en JavaScript, así mismo se trabaja en Java y otros lenguajes. Entonces ahí está, mire que repite, pero él arranca haciendo el proceso. ¿Listo? Entonces en Python no, en Python no existe un repita. No existe. Entonces lo simulamos con el while. Entonces, y es igual a 1, y luego decimos y es igual a 1, y luego decimos while, y sea menor o igual a 5, y aquí le decimos print, y le decimos hola, y listo. No nos puede olvidar el i más más. Aquí también podemos trabajar con el i más más, que sería equivalente a decir i es igual a i más 1, y lo mismo. Es un contador. En últimas, esto es un contador de 1 en 1. Si lo ejecutamos, ¿qué me está diciendo allí? Vale, sintaxis. Estoy en Python, sí. Control X. Ok, no está aceptando el igual a i más 1. Entonces digamos i igual a i más 1. Y ejecutemos. Listo. O la 1, o la 2, o la 3, o la 4 y o la 5. Entonces hacemos que, garantizamos que la primera vez se cumpla la condición. ¿Sí? Se cumpla la condición. Entonces esto nos permitirá simular un repita. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Déjenme hizo la diapositiva. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice que se requiere un programa que registre las temperaturas diarias de una ciudad. El usuario ingresará la temperatura del día y decidirá si desea continuar registrando más temperaturas. El proceso debe ejecutarse al menos una vez y finalizar cuando el usuario lo indique. Al terminar, el programa mostrará el promedio de las temperaturas registradas. Entonces, es una estructura repetitiva. No la puede hacer con for, no la puede hacer con para, porque el usuario es el que decide en qué momento deja de registrar temperatura. No sabemos cuántas veces vamos a registrar temperaturas. Planteado así, podríamos hacerlo con un while o podríamos hacerlo con un repita. Ya depende de nosotros cuál estructura utilizamos. Pero como acá abajo dice que al menos el proceso debe ejecutarse una vez, entonces me da una idea de como que, ok, utilice el repita. ¿Sí? Pero ya sabemos que también, si puedo hacerlo con el while, garantizando que cumple la primera vez la condición, entonces igual también estaríamos garantizando que lo haga una vez. Entonces el análisis para este problema será la temperatura del día, que es de tipo real, y una respuesta del usuario, que es de tipo carácter, y lo vamos a llamar continuar. En los datos de salida será el promedio de la temperatura. Entonces, para hacer esto necesitamos un acumulador y un contador. Sí, un acumulador y un contador. Aquí me faltó en la diapositiva calcular el promedio. Sí, me faltó calcular el promedio. Falta el promedio ahí. Que el promedio sería la suma de la temperatura dividido sobre la cantidad de temperaturas que le di, o sea, sobre el contador. Entonces, este de acá arriba es un acumulador, porque está sumando una variable. Entonces, suma temperatura igual a suma temperatura más temperatura. Entonces, eso es un acumulador. Y esto de acá abajo es un contador. No necesariamente tiene que llamarse contador. Ahí lo llamé contador, pero no necesariamente tiene que llamar contador. Es una variable. Entonces, en este caso, hubiese podido llamarlo cantidad de temperaturas o número de temperaturas, como quiera, pero allí lo definí como contador. Entonces, el formato del contador es contador igual a contador más 1. Lo único que deben de tener en cuenta es que tanto los contadores como los acumuladores tienen que inicializarse antes de la estructura, no dentro de la estructura,
porque si no, anula el proceso de conteo y acumulador. Creo que eso se lo demostré la semana pasada, en la clase pasada. Entonces vamos a ver el pseudocódigo. Allí en el campus está el ejemplo, vamos a bajarlo. Entonces aquí en donde dice ejemplos de clase, ejemplos de clase. Entonces aquí está aquí está, repita aquí. Entonces, ciclo repita temperaturas PSC. Vamos a descargarlo. Voy a descargarlo ahí en el escritorio. Y voy a bajar de una vez el de la temperatura. Pero si miran ahí, díganse ciclo mientras temperatura PY, porque no tenemos un equivalente en Python que nos diga el repito. Entonces vamos a decirle que nos abra. Ciclo repita. Y ahí el ejemplo es sencillo, pero igual estoy utilizando lo de las funciones. Entonces utilizo una función, ingresar temperatura, ingresé una función, mostrar promedio. Y está acá el algoritmo principal. Entonces, si vemos el algoritmo principal, inicializamos el acumulador suma temperatura en 0, inicializamos el contador en 0, y luego tenemos la estructura repetir. Repita todo esto hasta que la variable continuar sea igual a n, o la variable continuar sea igual a n minúscula. Entonces acá ingresamos la temperatura, luego ingresar la temperatura, acumulamos la temperatura, luego contamos ese registro de esa temperatura y luego decimos si desea continuar o no. Si desea continuar. Y luego preguntamos, ¿continuar fue n mayúscula o n minúscula? En el ejemplo anterior usé una función de psein llamado mayúscula que convierte esto en mayúscula. Entonces aquí podría yo decir, en vez de hacer esto, yo podría decir aquí, convierta esto mayúscula, usando la función mayúscula, conviértalo en mayúscula y compárelo en mayúscula. Entonces me evitaría esto. Pero digamos que lo hice para usar el operador O. El operador continuar igual a n mayúscula o continuar es igual a n minúscula. Cuando se salga, entonces va a calcular el promedio. Entonces el promedio de la temperatura es igual a suma de la temperatura dividido sobre el contador, y luego mandamos a ejecutar la función mostrar promedio, pasándole el promedio de la temperatura, y mostrar promedio, pues dice el promedio de la temperatura registrada es lo que llegó en promedio. Entonces si ejecutamos, entonces en este momento él está en ingrese la temperatura del día. O sea que arrancó por aquí y ahorita mandó a llamar la función ingrese temperatura y se vino para acá arriba. Entonces en este momento está aquí pidiendo la temperatura. Yo voy a decirle que la temperatura es 22. Cuando lea la temperatura, se vuelve donde fue llamado, que es acá, y sigue en la siguiente línea, que es suma temperatura igual a suma temperatura más la temperatura que estoy leyendo, que es 22. Como en ese momento suma temperatura vale 0, entonces sería 0 más temperatura, que voy a ingresar un 22, sería 22, y guárdalo en suma temperatura. Por lo tanto, suma temperatura en ese momento quedaría valiendo 22. Luego ejecutaría contador es igual a contador más 1. Como aquí arrancó en 0, entonces 0 más 1 es 1 y guárdalo en contador. Entonces contador queda valiendo 1. Y nos haría la pregunta que si deseo continuar. Entonces voy a darle Enter. Y ahí ya lo hizo. Y me está diciendo que si deseo continuar. Entonces yo le voy a decir que sí deseo continuar. Entonces en continuar va a quedar una S. Entonces él viene y pregunta, ¿continuar es igual a n? No. ¿O continuar es igual a n minúscula? No. Entonces no se cumple, entonces se repite. Enter, y ahí se repitió. Me está pidiendo nuevamente la temperatura.
Digámosle que es 18, enter, o sea que en este momento suma temperatura valía 22, más 18 sería 40, entonces suma temperatura queda valiendo 40. Y contador es igual a contador más 1, contador valía 1, más 1 queda valiendo 2. Y eso lo ponemos acá. Esos datos los podríamos evidenciar en una prueba de escritorio, haciendo la tabla de la prueba de escritorio. Yo le voy a decir que sí deseo continuar. Y finalmente le voy a decir 30. Enter. Le voy a decir que no quiero continuar. Entonces, continuar va a quedar valiendo n. Entonces, continuar es igual a n mayúscula, no. O continuar a n minúscula, sí. Y entonces en ese caso se va a salir. Sí, es correcto, Robert. Va a funcionar si le damos cualquier otra letra. Ya vamos a hacer evidente eso. Voy a decirle que no, por lo tanto esto ya no se cumple la condición, entonces se sale, calcula el promedio y muestra. Entonces, no, enter, ahí está. Entonces, el promedio de la temperatura registrada es 23.33. ¿Listo? Entonces, aquí, aunque yo le estoy diciendo S o N, él recibe cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, voy a ejecutarlo. Entonces, mira que aquí yo le voy a decir, la temperatura es 20, enter. Digamos que no quisiera repetir, entonces yo le digo T. Ah, me estoy dando un T. Entonces le doy enter y me la aceptó, mira. O sea, él me acepta cualquier letra o cualquier entrada allí, porque yo eso es lo que estoy diciendo. Entonces digámosle 20 y digámosle que no, y ahí se salió. Entonces el promedio de la temperatura es 20. Porque le di 20 y 20, entonces el promedio de la temperatura es 20. Ah, ok, entonces ahí podría venir una pregunta. Por ejemplo, pero en este caso sí es positivo. O sea, yo puedo tener temperaturas negativas. Ok, pero acá, entonces yo podría decir, mire, es que necesito que solamente me acepte o S o N. S o N. Que si me ingresa otra cosa, entonces dígale que no acepta ese valor, que tiene que ser o S o N. Entonces, las estructuras repetitivas también se pueden usar en ese caso para validar las entradas. Validar las entradas. Vamos a suponer algo. Vamos a suponer que la temperatura mínima es 0. No pueden haber temperaturas mínimas menos a 0. Ya sabemos que sí hay temperaturas menores a 0, pero voy a suponer que las temperaturas la temperatura mínima es 0. No puedo registrar temperaturas negativas. Entonces, yo podría usar una estructura repetitiva aquí para que si me ingresa una temperatura menor a 0, entonces vuelve y pregunte. Entonces, ¿cómo sería? Sería de esta manera. Vamos a decirle que temperatura es igual a -1 para garantizar que ingrese. Pero podría aprovechar para demostrar el repetir. Entonces, mire que yo podría decir aquí que la temperatura va a ser 0. Y aquí voy a decir repetir. ¿Qué va a repetir? Entonces, repita la entrada. Repita la entrada. ¿Hasta cuándo? Entonces, hasta que temperatura sea mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Él va a repetir eso. Y voy a poner un mensaje para que el usuario sepa que debe ser una temperatura mayor a 0. Tiene que ser una temperatura del día, digámosle aquí, debe ser mayor o igual a 0. Bueno, pero el usuario puede ver ese mensaje ahí, pero es posible que no le importe nada. ¿Sí? O sea, que él, a pesar que le está diciendo ahí que debe ser mayor o igual a 0, ingresa un valor menor que 0. Pero ya poniéndolo aquí en la estructura repetitiva, no lo va a dejar hacer, porque él va a volver a repetir. Y vamos a poner un mensaje. Entonces, digámosle que si temperatura es menor a 0, entonces digámosle que nos saque un mensaje. Entonces, digámosle que escribir, entonces debe ingresar
un valor mayor o igual a 0. Entonces, mire que ahora esta entrada está validada, está condicionada. Tiene que ser mayor a 0. Voy a ejecutarlo. Entonces aquí él ya me está pidiendo la temperatura. Y entonces yo le voy a decir -2. Entonces debe ingresar un valor mayor o igual a 0. Mire que me volvió a pedir la temperatura. Y me sacó el mensaje. Entonces -5. Debe ingresar un valor mayor o igual a 0. Hasta que yo no le ingrese un valor mayor o igual a 0, él se va a quedar aquí. Entonces las estructuras repetitivas se pueden usar para eso, para validar las entradas. Entonces digámosle aquí 20. Es como si cumple la condición, entonces se sale y se devuelve donde fue llamada. Entonces acá me preguntan si deseo continuar. Y aquí yo le puedo dar una T y él me la acepta, pero asume que quise continuar. Entonces digámosle aquí otros 20, digámosle que no, y se acepta. Por lo tanto, yo también podría validar esta entrada. ¿Cómo la validamos? Ya lo vimos arriba, con una estructura repetitiva, que repita si no ingresa lo que yo quiero que ingrese. Y aquí vamos a hacer evidente, en este pequeño ejemplo, una estructura repetitiva dentro de otra, o sea, una estructura repetitiva anidada. Porque primero está este repetir, y luego vamos a encontrar otra estructura repetitiva acá, que tiene que ser o un repetir o un mientras. Entonces hagámosla con el mientras. Entonces este está diciendo que si deseo continuar. Entonces yo voy a garantizar que al menos ingrese una vez. ¿Cómo voy a garantizar que ingrese una vez? Yo voy a decir que continuar es igual, no, continuar es igual a espacio. Y le voy a decir mientras continuar, haga mientras continuar sea distinto de S. Entonces, para no tener que decir S mayúscula o minúscula, entonces voy a decirle aquí la función mayúscula de PSI, que sea diferente de S, o perdón, en este caso I mayúsculas continuar sea distinto. El distinto en PCI se hace como menor mayor y él lo convierte así a N. A N. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Entonces, mire que la lectura ahorita la metí dentro de esa estructura repetitiva. Haga mientras que continuar sea distinto de S y continuar sea distinto de N. O sea que en ese caso solo me va a aceptar cuando sea o S o N. Y vuelve y lee. Y podríamos también mostrarle un mensaje ahí. Entonces digámosle, sí, continuar. Entonces para que no nos toque hacer, digámosle mayúsculas, continuar, que lo convierte en mayúscula, es distinto de S y mayúscula, continuar, es distinto de N. Entonces, que nos aparezca un mensaje que diga escribir debe ingresar una S o una N. Listo. Entonces, mire que esto es una estructura anidada. ¿Por qué anidada? Porque dentro de este repetir, que es una estructura repetitiva, está esta otra estructura repetitiva que es mientras. Entonces, una estructura repetitiva anidada.
Vamos a ejecutarlo a ver si nos funciona la lógica o si le tenemos que ajustar algo. Entonces venimos acá, ahí está, ahí va a funcionar. Si le doy negativo, se queda. Entonces voy a decirle 20 y desea continuar, voy a decirle T. Entonces dice, debe ingresar una S o una N. Entonces mire que no me la acepto ya. Y me vuelve y me pregunta, una P, debe ingresar una S o una N. Entonces desea ingresar otra temperatura, voy a decirle que sí. Y ahí sí ya me pidió la otra temperatura. Digámosle 30, Enter, desea ingresar otra temperatura, no, Enter, y ahí salió. Y la temperatura fue 25. ¿Preguntas? Entonces, él repita, y para la pregunta que hizo Robert, pues, allí me sirvió para explicar la validación de datos y para demostrar una pequeña implementación de una estructura repetitiva dentro de otra. ¿Sí? Primero está aquí, hasta que no se salga de aquí, no continúa con esta estructura repetitiva de acá. Bueno, vamos a abrirlo en PCI. Vamos a abrirlo en PCI, perdón, PCI no, en Python. Entonces voy a decirle que ahora en el escritorio, ciclo mientras temperaturas. Entonces en Python, como no existe el repita, entonces nos toca con el mientras. Con el mientras. Entonces acá está la función principal. Aquí está temperatura que arranque en 0. Ejecute la función main. Entonces se viene aquí para la función main. Está aquí suma temperaturas. Está el contador. Y use aquí una variable booleana llamada continuar true. Entonces, mientras continuar, entonces ingrese temperatura, que es una función que está arriba. El acumulador, esto vendría siendo el acumulador, porque es una variable que suma otra variable. Y este vendría siendo el contador. ¿Sí? Este más igual, temperatura más igual, en última lo que está diciendo es suma temperaturas es igual a suma temperaturas más temperatura. Lo mismo. Sino que yo lo puedo hacer con ese operador. Y esto en últimas, pues se convierte en un acumulador. Y esto sería un contador, que sería lo mismo. ¿Sí? Allí puede activar los números de las líneas, como para ubicarlo. Ok. Por aquí por option y show line numbers. Listo, gracias. Vale, y entonces esto contador más igual a 1 sería lo mismo que contador igual a contador más 1, y esto en últimas viene siendo un contador. Que podría llamarlo de otra manera, ¿no? Y en la variable continuar, almacenamos lo que devuelva la función desea continuar. Entonces aquí él se va a quedar en este while, y solo cuando termine, pues entonces calcular el promedio y mandar a imprimir. Por acá arriba está el ingresar temperatura, que podríamos agregarle el ciclo para que no me acepte temperaturas negativas. Y aquí está el ingreso de la opción si desea continuar o no. Entonces, aquí podríamos también utilizar la estructura repetitiva solo para que sea una S o una N. Aquí en Python usé estas dos funciones de cadena. Esta cadena borra esta función borra espacios a los lados y posiblemente ingresé. Y este upper convierte en mayúscula, que es la función mayúscula que utilicé en pseudocódigo. Y aquí me devuelve un booleano, porque aquí está haciendo una comparación. Si lo que ingresó en opción es igual a la S, mayúscula, porque aquí utilicé el upper, entonces se devuelve. Y por acá está el cálculo del promedio, y por aquí está el imprimir resultado. Que utiliza la interpolación de cadenas, que es agregándole esta if al principio, y las variables las imprimimos entre llaves. Entonces, es la implementación del repita hasta.
Entonces, lo que hacemos es que garantizamos que la primera vez se cumpla, que la primera vez se cumpla. Aquí estoy diciendo continuar es igual a true, un booleano. Entonces, es como si estuviéramos diciéndole aquí esto es true, porque continuar en ese momento vale true. Entonces, mientras sea verdadero. Entonces, lo hago con continuar. Y acá continuar recibirá un falso cuando no haya ingresado una S. Porque si yo aquí le digo N, entonces, perdón, si aquí yo le ingresé una N, entonces N es igual a S falso. Entonces revuelvo un falso. Por lo tanto, al volver acá dirá while continuar. ¿Cuánto tiene que continuar? Un falso. Entonces aquí habrá un false. Y entonces eso significa que no se cumple. Y se sale. Entonces voy a ejecutarlo. Listo. Y ahí me está pidiendo la temperatura. Entonces 20. ¿Desea ingresar otro? Sí. 30. ¿Desea ingresar otro? No. Y ahí se terminó. El promedio de las temperaturas ingresadas es 25. ¿Listo? Entonces no hay una estructura, no hay una sentencia en Python que implemente la estructura repetitiva repita, sino que lo modelamos con el while. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta. Capaz lo explico, pero ¿podría explicar cómo es eso de raya al piso, name, raya al piso igual main? Sí, ese es simplemente un control que tiene el Python, que básicamente él dice aquí, si se está ejecutando este programa directamente desde si mientras temperatura, si se está ejecutando ahí, manda a ejecutar la función main, mándela a ejecutar. Pero si no se está ejecutando directamente desde allí, entonces no la manda a ejecutar, porque nosotros tenemos módulos. Aquí no estoy utilizando módulos, pero cuando nosotros hicimos import math, sabemos que eso estamos importando un módulo. Entonces, lo que está garantizando ese condicional allá es que todo esto se ejecute, o al menos la función main se ejecute siempre y cuando yo haya comenzado a ejecutar este programa directamente desde su archivo. No que se haya mandado a ejecutar o se haya mandado a ejecutar desde otro programa, digámoslo así. Porque por el momento nosotros hemos hecho solamente un solo programa, pero podríamos tener más programas. Y a eso es lo que le llaman módulos. Es decir, yo podría tener estas funciones, estas funciones de aquí, por ejemplo, las podría tener en un archivo. Y luego yo podría importar ese archivo o importar solamente una función de ese archivo. Entonces, digamos que esa es la programación modular y yo podría tener más limpio mis archivos. Podría tener especializados mis archivos. Podría ser. Entonces, eso es lo que significa ese main allá. Que funciona si lo quito, sí, podríamos decir aquí, quito este condicional y pongo este main así y también va a funcionar porque él allí está ejecutando el programa y está diciendo mande ejecutar la función main. Entonces aquí 20, sí, 30, no, enter y ahí sale. ¿Listo? ¿Es clara la explicación? Sí, profesor, es claro. Vale. Ve, profe, una preguntita, es que Sí. no me quedó muy claro eso del name. O sea, ¿es necesario o no? No No, entendí. no. Para que no te compliques por el momento, omítelo y llama a la función así directamente. ¿Sí? O sea que este es nuestro programa principal. Programa principal. Porque para que quede bien, posiblemente he explicado, me tocaría explicarte lo de módulos y por el momento pues no podemos explicar esa parte de módulos. Ah, listo, gracias. ¿Vale? Bueno, o para que no quede ahí tan a la idea, mira, yo construyo un nuevo archivo, este archivo yo lo llamo, por ejemplo, librería.py, listo, y entonces en librería.py me llevaría mis funciones, control X,
me llevaría mis funciones allí, las pondría allí, control S. Entonces acá, si yo mando a ejecutar esto, pues esto no funciona, porque no encuentra las funciones. Mira, allí me salió el error. Dice que la función ingresar temperatura no existe, porque está en otro archivo. Ah, ok, entonces allí es donde le dedico import librería. Entonces yo le estoy diciendo, va a importe lo que contiene el archivo librería. Entonces ya ingresar temperatura. Ah, ok, entonces podría decirle from librería import ingresar ¿cómo se llama? Ingresar temperatura. Listo, ahí ya me va a decir que from librería importar temperatura. Y ahí me va a decir que la otra función no existe. Entonces mira que ahí ya ingresó temperatura, pero como no he importado las otras librerías, entonces tengo que importar. Entonces 45, ahí me va a decir que la otra librería no existe. Entonces me tocaría ingresar la otra función. Pero digamos, para hacerte esa demostración, porque allí pues entra un ruido a lo que estamos viendo pero eso es. Entonces voy a volver a dejar el programa como estaba, con todo acá. Y entonces, para que no te preocupes por lo de acá abajo, entonces simplemente llamamos la función main, sin el condicional, y funciona. Entonces, boom. Y aquí nos dice ingresar temperatura 20, no quiero seguir ingresando, y ahí sigue funcionando. ¿Vale? Bueno, entonces con este ejemplo estamos implementando en Python una especie de repita, pero como no existe repita, lo tenemos que hacer por igual. Y también pues viene ahí también lo de funciones y lo demás. Ok, yo creo que la clase pasada, venga yo una cosa, aquí está esto de caja registradora. Entonces mire que aquí teníamos lo de registrar una venta, ¿sí? Entonces aquí tenemos un mientras. Este ejemplo lo hicimos en la clase pasada, que fue el de registrar los productos de una venta, pero solamente podemos registrar una venta, solo podemos registrar una venta, o sea, como si fuera un solo cliente. Entonces, ¿qué tendríamos que agregarle a este algoritmo para que no sea un solo cliente, sino que sean muchos clientes, varios clientes? Ok, entonces esto se va a repetir para varios clientes. Entonces ahí entra el concepto de estructura repetitiva anidada. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? Que esto también se repita, ¿sí? Que esto se repita. Entonces voy a decirle aquí que defina, voy a decir que definir elección como carácter. Define elección como carácter. Y mire lo que voy a decir. Voy a decirle que elección le asigne, bueno, voy a hacerlo con repita. Repita todo esto. Entonces voy a poner a repetir todo esto. Hasta que elección sea igual a n, voy a decirlo así, mayúsculas, hasta que elección sea igual a una n. Entonces, si miran, hasta que... Profe, arriba le colocaste repita en lugar de repetir. Ah, ok, repetición
gracias, repetir, hasta que el mayúscula de elección sea igual a n. Entonces, mire que aquí estoy metiendo un repetir y dentro hay un mientras, que era lo que ya teníamos. Esto nos va a repetir el registro de producto, registro de producto, registro de productos, registro de productos. Pero este de acá abajo me va a repetir clientes. Entonces, vamos a simular. Entonces, vamos a decir acá que ahí va a escribir el total de la venta y vamos a decirle escribir desea registrar otra venta. Desea registrar otra venta, sí o no. Desea registrar otra venta. Y lo vamos a leer en la variable de elección. Ahí está, en la variable de elección. Entonces, eso hace que una vez termine el registro de una venta, comience otra. Pero aquí vamos a ver que dentro de esta estructura repetitiva está la inicialización. Y es válido, porque si yo no pongo esa inicialización allí, entonces el siguiente cliente, el total de ventas, llevaría el total de ventas del cliente anterior. Entonces, ustedes me escucharon en la clase pasada que los contadores y los acumuladores se registran fuera de su estructura repetitiva. ¿Sí? Aquí está fuera de su estructura repetitiva. Pero esto está inicializado dentro de esta otra estructura repetitiva, porque debe ser así. Porque si no, cuando vamos a registrar el siguiente cliente, el total de venta no va a arrancar en 0. Listo, entonces vamos a ejecutar esto aquí. Y allí arranca con el primer cliente y con su primer producto. Entonces vamos a decirle que el código 10, que compré un producto a 5,000 pesos. Ahí está, total de producto 5,000 y total de venta 5,000. Vamos a decir que el producto 2, compré uno a 10,000. Listo, y ahí está. Ahí estoy con el primer cliente y estoy registrando sus productos. Entonces voy a decirle que 0 y aquí terminará el primer cliente. O sea que se saldrá de esta estructura repetitiva e imprimirá el total de la venta. Pero después me preguntará que si deseo registrar otro cliente. Entonces voy a darle Enter, ahí está, el total de la venta fue 15,000. Y me está diciendo que sí, quiero registrar otra venta. Entonces yo le voy a decir que sí. Voy a decirle que sí, acá fue hasta N, ¿no? Sí. Yo le voy a decir que sí, Enter. Y mire que ahí ya me comenzó a pedir el código del producto del segundo cliente. Entonces voy a decirle aquí, código 1, llevó 2 a 5,000. Entonces eso fue 10,000. Código 2, llevó 3 a 10,000. Ahí está, 40,000. Y voy a decir que es 0 y ahí se terminó el segundo cliente. Y vuelve y me pregunta, si le vuelvo a decir que sí, me repito otra venta, otra venta, otra venta. Entonces aquí estamos haciendo una estructura repetitiva anidada, una estructura dentro de otra, una estructura repetitiva dentro de otra. Igual acá también podríamos hacer esto, validarlo para que sea OS o N. Entonces, otra estructura repetitiva dentro de ella. Entonces, de alguna manera, podemos hacer muchas estructuras repetitivas. Hagámoslo con esto. Por ejemplo, aquí tiene que ser 0 o más que 0. No voy a tener un código negativo. Entonces voy a decirle repetir, que va a repetir, repita esto. Entonces, hasta que código sea mayor o igual a 0. Y vamos a decirle aquí que si código es menor que 0, entonces vamos a decirle que escribir, entonces digámosle, el código debe ser mayor o igual a 0. Entonces podríamos decirle entrada no válida. Entrada no válida. El código debe ser mayor o igual a 0. Entonces, miren que aquí tenemos esta primera estructura repetitiva, luego encontramos esta estructura repetitiva dentro de esta, y además, dentro de esta estructura repetitiva, está esta otra estructura repetitiva. Estructuras repetitivas anidadas. Si ejecutamos, entonces, menos 2, entonces repite. Menos 5, repite. Ahí todavía está en el código. Entonces,
Código 1, ahí sí ya lo hizo. 10 artículos a 5.000. Ahí está. No voy a meter más artículos. Me registra toda la venta y me pregunta si quiero hacer otra venta. Voy a decirle que no. Y así sucesivo. Y para finalizar este ejemplo, voy a llevar el total de ventas, o sea, cuánto se vendió para todos los clientes y a cuántos clientes atendí. Entonces, me toca definir un contador para total de clientes, entonces, o total de ventas. Entonces, cantidad de ventas. Y total general. Estas dos las obligatoriamente tengo que inicializarlas acá fuera de este repetir. Entonces voy a decirle aquí que cantidad de ventas arranca en 0 y voy a decir que el total general arranca en 0. Entonces podría contar aquí o podría contar acá al final. Es cuando se termine la venta aquí. Entonces podría decirle que cantidad de ventas más igual, no, aquí está mal algoritmo en el código. Cantidad de ventas es igual a cantidad de ventas más un contador. Y tengo que acumular la venta. Entonces, total general, asígnele total general más el total de ventas. Entonces, mire que es un acumulador, pero es un acumulador de las ventas. Entonces, cuando se salga de, en este caso, la estructura repetitiva general, entonces vamos a decirle escribir cantidad de clientes atendidos y digámosle, ponemos un tema cantidad de ventas. Y vamos a decirle escribir total general de recaudo y lo tiene la variable total general. Entonces, el problema me puede solicitar que aplique diferentes contadores y diferentes acumuladores. Vamos a demostrar esto, ejecutemos aquí. Allí me está pidiendo el primer producto del primer cliente, digámosle 1, digámosle compró 2 artículos a 5.000, y ahí está, digámosle que es 0, o sea, terminó esta venta, esa registró otra venta, sí. El segundo cliente, digámosle que el producto 3, que llevó 10 unidades a 40.000, enter. Vamos a terminar, o sea que este cliente también compró un producto y desea continuar, sí. Digámosle que el producto 4 compró 1 a 10.000. Y este es el tercer cliente, no va a llevar más productos y no voy a registrar más clientes. Entonces fueron 3 ventas que suman, acá fue 400.000, aquí fueron 10.000, otras 410, y arriba no me acuerdo cuánto fue, o sea que fue aproximadamente 400, lo que fue 10.000, no sé. Entonces digámosle no, y ahí está. Entonces ahí está. Cantidad de clientes atendidos, 3. Total general de recaudo, 420.000 pesos. Entonces, vemos con este ejemplo, estructuras repetitivas dentro de estructuras repetitivas, contadores y acumuladores para una determinada necesidad. Estos contadores se tienen que inicializar aquí porque están fuera de su estructura repetitiva, pero estos que están acá se tienen que definir o inicializar fuera de esa estructura repetitiva, porque si la pongo acá adentro, entonces anula el conteo y anula la sumatoria de lo que estoy sumando, porque eso se está haciendo ahí dentro de esa estructura repetitiva. Voy a grabar esto para subirle ahora este ejemplo. Y voy a grabar este también, que se modificó para subírselo ya actualizado. Preguntas, chicos y chicas. Hay que aterrizar todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Vamos a liberar el laboratorio número 3. Entonces, en el laboratorio número 3 vamos a trabajar estructuras repetitivas. Y cada estructura repetitiva dependerá, la implementación dependerá de
de lo que esté solicitando el problema. Entonces, ustedes tienen que hacer el análisis de su problema y tienen que mirar si hay estructuras repetitivas y cuál de ellas pueden utilizar. Si pueden utilizar el for, si pueden utilizar el while, si pueden utilizar el repita. Todos los problemas los podemos resolver con mientras, todos, mientras. Todos los podemos resolver con mientras. Pero si yo sé cuántas veces se va a repetir, entonces lo puedo resolver con el para. Puedo resolver con el para. Entonces, venga, lo hago de una vez porque después apago, de punto de me olvida. Entonces, acá en ejemplos realizados en clase, voy a actualizar nuevamente el registrador. La caja registradora, el algoritmo. Entonces, eso está aquí en el escritorio. Vamos a decirle que ciclo mientras y caja registradora. Listo, ahí se los estoy subiendo. Y ahí quedaron. Bueno, entonces mañana en la tarde les estoy liberando el laboratorio número 3 para que ustedes apliquen. Y también les voy a, bueno, van a trabajar primero en su laboratorio. Esto hay que practicarlo bastante. Y les voy a publicar un archivo donde haya más problemas como ejercicios, para que practiquen bastante como ejercicio. Simplemente es para que lo realicen, pero no me lo deben de entregar. Lo único que me deben de entregar es el laboratorio y los ejercicios para que ustedes practiquen. Antes de terminar, creo que recibí un correo, o no sé si fue por el mensaje por el campus, que alguien me preguntaba en el ejercicio de la tabla de amortización, que ya lo había resuelto, pero que no había utilizado el for, no había utilizado el para. Entonces, no sé si generó la tabla manualmente, porque el ¿para qué necesita el for o el para? Pues que en este caso hasta allá habíamos visto el ¿para qué lo necesita? Para poder generar esta tabla. Sin la estructura repetitiva no puede generar esta tabla, porque el número de meses es una entrada. Entonces acá usted tiene que decir cuántos meses va a pedir para el préstamo, N. Entonces no siempre van a ser 12. Para el ejemplo están 12, pero puede ser 6 meses, pueden ser 24 meses, pueden ser 80 meses, pueden ser 180 meses, los que sean. Entonces usted, para generar su tabla de amortización, pues si fue 12, serán 12 filas. Pero si son 24, tendrá que ser 24 filas. Si fueron 180 meses, entonces tendrá que ser 180 filas. Entonces para eso es que tiene que utilizar el para poder generar la tabla de amortización de forma dinámica. Si no uso el para, entonces lo más probable es que hizo el problema solo con 12 y generó esto manualmente las 12 filas. Entonces, esa implementación no es correcta, porque nos dicen que puede ser para cualquier cantidad de periodos, para cualquier cantidad de meses. Entonces, aquí yo puedo escribir 50, entonces tendrá que generar 50 filas en la tabla de amortización. Entonces, así como este archivo, le voy a poner otro archivo donde tenga varios problemas de estructura repetitiva y ustedes practican. Pero primero dedican el tiempo a su laboratorio y luego pueden dedicarle el tiempo a los ejercicios. Ustedes más que nadie tienen que practicar mucho, porque ustedes son de la tecnología de desarrollo de software. Entonces, ustedes tienen que quedar muy bien preparados con toda esta parte algorítmica y pues en este caso la implementación en Python, porque esa parte algorítmica luego la van a usar con los otros lenguajes de programación en las otras materias. Toda la carrera ustedes van a estar desarrollando software y las bases pues son estas bases que está recibiendo en esta asignatura. Bueno, preguntas.
Bueno, si no hay preguntas, dime. Sí, no me acuerdo bien. En Python solamente está el for, ¿cierto? ¿También está el while o no? Sí, también está el while. El que no está es el repita. Mira que por aquí, O sea, el do while o no. sí, correcto. Si miras aquí, en el ejemplo de las temperaturas, mira que aquí está el while. Sí. El que no está es el repita. De hecho, este ejemplo es el problema del repita que lo hicimos en pseudocódigo, pero acá lo implementamos con un while, porque no tenemos el repita. Entonces tenemos el for y tenemos el repita en Python. Listo, ¿qué más? Profesor, si en el laboratorio encontramos que hay que hacer con un repita, o mejor dicho, siempre va a ser necesario en el pseudocódigo hacer un repita, mientras que en el PG no, o no importa si hacemos ya un mientras siempre. Sí, entonces mira, siempre ustedes van a aprender esto luego, en otra asignatura, en ingeniería de software. Siempre van a ver algo que llaman las especificaciones de los requerimientos, y eso viene siendo como que la necesidad o las características que nos están diciendo cómo debe funcionar el software que vamos a construir. ¿Listo? Entonces nosotros siempre nos vamos a basar en las especificaciones del requerimiento, lo que nos pidan. Entonces, ¿cómo pueden ir ustedes tomando ese hábito? Como esté planteado el problema, así lo tienen que resolver. Entonces, si en el planteamiento del problema dice, utilice para resolver este problema el repita, entonces tú algorítmicamente lo tienes que resolver como un repita, y en este caso, como estamos utilizando Python, cuando vayas a Python, pues no hay un repita, tienes que resolverlo con while. Entonces, en el algoritmo me queda con repita, pero en Python me queda con el while por la característica del while. Si en el planteamiento del problema me hacen un planteamiento donde tengo que repetir cosas, que no sé cuántas veces se van a repetir, pero además me dicen, resuélvelo utilizando un haga mientras. Entonces, en el algoritmo queda con un haga mientras y en Python queda con un while, que es la implementación de ese haga mientras. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es cómo está planteado el problema. Si el problema no dice cómo lo tengo que resolver, con qué estructura repetitiva lo tengo que resolver, entonces yo ya decido, okay, aquí no me están diciendo con cuál estructura. Entonces, esto es una estructura repetitiva que no sé cuántas veces se va a hacer, lo hago con repita o lo hago con mientras. Y en Python, pues lo implemento de acuerdo a cómo lo haya implementado en el algoritmo en pseudocódigo. ¿Es claro, Robert? Sí, profesor. Vale. Entonces, eso más adelante lo van a conocer como especificaciones de requerimientos y se le denomina requerimientos funcionales. La forma como debe trabajar el software, las necesidades de cómo el software debe trabajar, de lo que debe hacer. A eso le llaman requerimientos funcionales. Y también aprenderán otra cosa que llaman los atributos de calidad, que antes a eso se le llamaba los requerimientos no funcionales. Pero luego eso lo ven pues por allá en cuarto, creo que es ingeniería de software. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar allí y si Dios quiere, pues nos vemos el martes en la universidad. Profe, ¿para cuándo es el laboratorio 3? El laboratorio 3, voy a ver si... no, vamos a hacerlo para dentro de 8 días, porque si no estoy mal, bien, vamos a ver una cosita acá. Si no estoy mal, de esta semana que viene a la otra, ya tenemos Es el parcial. ya tenemos nuestro primer parcial. Ajá, el primero de Entonces, abril. mira, el 1 de abril. Ajá. Entonces, no, entonces digamos que porque ustedes en ese primer parcial van a ser evaluados hasta estructuras repetitivas. Entonces, con todo lo que hemos visto. Entonces, vamos a dejarlo para el próximo jueves, para que ustedes ya su semana en la que van a hacer su parcial, pues ya hayan hecho el laboratorio y ya estén, hayan hecho una práctica con todas estas cosas que hemos visto hasta el momento. ¿Vale? Vale, profe, listo. Vale, con mucho gusto. Bueno, chicos y chicas, entonces que tengan una feliz noche. En unos minutos les estará llegando a ustedes también a su cuenta el video, entonces si requieren volverlo a ver, pues ahí lo tienen para que lo vuelvan a ver. Entonces nos vemos el martes si Dios quiere. Una feliz noche. Vale, bueno. Igual, Vale, profe, hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Vale, con mucho gusto.